Con su enseñanza, Jesús nos ha propuesto un nuevo concepto de familia. Una familia que no se funda sobre los vínculos de la sangre, los lazos de la parentela, de tener el mismo apellido, sino en la capacidad que las personas tienen de hacer y de realizar la voluntad de Dios, del Padre, como dirá Jesús en el Evangelio, es decir, trabajando por la felicidad de los demás. Jesús habla de sus hermanos, de sus hermanas, de su madre, como aquellos que cumplen esa voluntad del Padre, los que se ocupan del bien de los demás, son para él su familia. Pues de esto también habla el Evangelio en el domingo de la Santa Familia, en el que Mateo ya nos hace vislumbrar esta novedad de Jesús a través de los personajes que forman su familia de origen, José y María. Una familia muy particular porque José, como sabemos siempre por el Evangelio de Mateo, no es el padre de Jesús. Lo ha aceptado como hijo suyo después de esa revelación que ha tenido, esa profunda experiencia de Dios que le ha animado a reconocer y aceptar a ese hijo y también a acoger a María como su mujer. Pues bien, una familia muy particular, pero que se va también a caracterizar por este aspecto esencial, que es el del confiar en Dios, confiar en su palabra, fiarse de lo que Dios le dice a esta gente. Y eso los hace realmente una familia que puede ser de ejemplo también para los demás, no una familia sagrada, porque lo sagrado se aleja de lo cotidiano, si una familia santa, como la llamamos, la familia de Nazaret, porque ha sabido fiarse o confiar de una manera plena en la palabra y en la propuesta de Dios. Y el Evangelio en esta fiesta, en el domingo de la Santa Familia, pues presenta los sinsabores y las dificultades que estas personas han tenido que afrontar fiándose cuando se han fiado de la palabra del Señor. José en particular, después de haber reconocido al Hijo como suyo y haber también aceptado a María como su mujer, pues tiene que escapar de noche y corriendo deprisa, después que el ángel del Señor lo ha avisado sobre las intenciones homicidas que tiene el rey Herodes de acabar con la vida del niño, de la vida de Jesús, pues tiene que escapar hacia Egipto, tiene que dejar la tierra de Israel porque esa tierra se ha convertido en un lugar peligroso, en un lugar de opresión. Ahora ya no es el Egipto, la tierra de esclavitud, es casi al contrario, es la tierra llamada prometida o la tierra santa de la que hay que salir corriendo porque la vida está en peligro. El evangelista Mateo entonces nos presenta las características de esta familia, una familia particular que cuando se acoge la palabra de Dios, se fía de su palabra, pues tiene que aceptar también los obstáculos, las adversidades que esa palabra comporta. Porque la palabra de Dios se opone a la palabra de los potentes, el proyecto del Padre no se puede absolutamente identificar o acercar a lo que son las tácticas o las estrategias de los poderes de esta tierra. Así lo describe Mateo cuando, hablando del poder de Herodes, ese rey que quiere acabar con la vida del niño, está dispuesto incluso a sacrificar la vida de todos sus súbditos, de los niños pequeños de su reinado. No le importa al poder pues acabar con sus súbditos si esto pues le permite mantener el lugar que ocupa, el control de la situación, el dominio que ejerce sobre las personas. Mateo entonces nos está diciendo que hay dos estrategias que no se pueden poner una al lado de la otra. La estrategia del poder es aquella que está dispuesta a sacrificar la vida de los demás con tal de garantizar pues, el control, el dominio que ejerce sobre la gente. La estrategia de Dios es todo lo contrario, es aquella que anuncia la vida, la cuida, la protege y la defiende para que esta vida pueda crecer de la manera más sana y más saludable posible. José se fía de nuevo de esas palabras del ángel, tiene que dejar de noche, como sucedió en aquella famosa noche de Pascua, al pueblo de Israel, dejar la tierra de esclavitud, el Egipto, para ir hacia la libertad. Igualmente, José tendrá que salir de noche para buscar esa liberación. Se cumplen las palabras de un profeta en el que se habla del Egipto, de donde Dios ha llamado a su hijo. Eso ya había sucedido en pasado, Dios ya había sacado al pueblo del Egipto, pero ahora de nuevo se presenta una liberación
más radical. No será ya la de dejar una tierra para llegar a otra que sea más, digamos, digna del ser humano o más idónea para poder vivir en paz y en libertad, sino que la libertad ahora va a nacer desde el interior mismo de la persona. Esa será la misión que Jesús, el Salvador, llevará a cabo, hacer que las personas se sientan libres en sus mismas vidas, independientemente de la tierra en la que vivan. Jesús será el salvador del pueblo, pero él tendrá que poner a salvo, será José con María que pondrán a salvo su vida. Después de estos acontecimientos, dice el evangelista, la familia pues volverá de nuevo a la tierra de Israel, pero no se quedará donde Jesús había nacido en Belén, sino tendrán que ir a Nazaret, en el norte, en Galilea, para evitar de nuevo pues esos ataques, esas estrategias homicidas del poder. Y allí el niño crecerá y allí Jesús empezará en una tierra de poco, digamos, que no contaba mucho, con una fama nada buena. Ahí Jesús empezará su misión como Salvador y como Liberador. Entonces, para ser familia de Jesús, teniendo presente los personajes de este episodio de José y María, hay que fiarse siempre de la palabra de Dios, hay que practicarla y sobre todo hay que saber dar a esa palabra la fuerza que contiene cuando nos alejamos y cuando pues renunciamos a cualquier complicidad con las estrategias del poder de los poderosos. La verdadera familia cristiana es aquella que no ejerce alguna forma de poder sobre los demás, sino que confiando en la palabra de Dios sabe buscar siempre el bien, la serenidad, la felicidad de las personas que forman parte de su círculo, un círculo que no está cerrado ni por la parentela, ni por el apellido, ni por la sangre, sino un círculo que se abre siempre para acoger a aquellos que se fían de esta palabra, de la palabra del Señor.